Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu verdad, Señor, bendito Rey, por tu palabra, Señor, que es eterna, Señor. Señor, gracias porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo, Señor, bendito Rey, Señor. Nos amaste con el amor eterno, Señor, bendito Rey, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amor eterno, Señor, porque es para estar la eternidad contigo, Señor, bendito Rey. Por eso nos has amado con amor eterno, Señor. Gracias, Señor. Porque estaremos contigo en la eternidad, Señor, bendito Dios, Señor. Y como tú dices en tu palabra, Señor, que esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, a Jesucristo, Señor, el cual enviaste, Señor. Gracias. Gracias, Rey Santo, Señor, porque el Santo Espíritu de Dios nos da a conocer a nuestro amado, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú, Señor, nos enseñas y nos muestras al Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tus propósitos, Señor, para con nosotros son de bien y no de mal, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Porque todas las cosas, Señor, bendito Dios, Señor, nos ayudan a bien para los que aman. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Dios. Te amamos, Señor. Podemos decirte que te amamos, Señor, porque caminamos, Señor, en la obediencia a tu palabra, Señor, bendito Dios, Señor. Porque amamos tu palabra, Señor. Y nos complace, Señor, bendito Dios, Señor, hacer tu voluntad, Rey Santo, Señor. Y cada día, Señor, das a conocer tu voluntad, Señor, bendito Rey, Señor, para con nosotros, Rey. Señor, gracias. Y te colocamos, Rey Santo, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, que corta, que separa el alma del espíritu, Señor, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y discierne las intenciones del corazón, Señor, bendito Rey. Gracias. Gracias, Señor, bendito Rey. Gracias, Señor, porque si tú no edificas, Señor, en vano edifican los edificadores, Señor, y tu Santo Espíritu nos enseña, nos revela, nos da la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, nos enseña, Señor, bendito Rey. Gracias. No estamos solos, Señor, para comprender las Escrituras, para comprender lo que tú nos hablas. No estamos solos, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Y Señor, bendito Dios, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Y en las vidas, Señor, de aquellos que están escuchando tu palabra, Señor. Obra en ellos, Rey Santo, Señor. Así como tú obras en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Obra en sus vidas, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos hablando acerca de caminar viendo lo invisible. Estamos hablando de, así como Moisés caminó viendo al invisible, y así como Abraham caminó también en esperanza contra esperanza, así como el Señor Jesús caminó porque se le había puesto el galardón, y con gozo caminó este camino de la cruz por aquello que se le había prometido, y pudo obtener aquello
para lo cual ahora es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora está sentado a la diestra del Padre. Y el Señor nos invita, mis hermanos, a que nosotros también venzamos y somos más que vencedores. El Señor nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y entonces, hermano, esto es algo poderoso, porque si Él venció, nosotros también podemos vencer. Porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, porque el Señor Jesús está en nuestras vidas, y también anhela el Padre estar en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de viendo lo invisible, es tanto lo que podemos caminar viendo lo invisible, las promesas, el llamamiento en nuestra vida, en nuestro hogar, ¿sí? La empresa que el Señor nos ha regalado, la iglesia que estamos llevando, que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y dirigidos por Él, y es como viendo al invisible. Son tantos aspectos de nuestra vida, hermano, que aún a nuestro prójimo, como lo hablamos anteriormente, tenemos que ver en nuestro prójimo lo invisible de lo que es Él, porque hablamos anteriormente que nosotros muchas veces podemos ver a una persona y la podemos ver como un hombre, como una persona como tal, y no como un ministro. Lo podemos ver como una persona que anda en la calle y sin saber que esa persona tiene un propósito y que quizás está caminando en ese propósito, y hasta nosotros podemos menospreciar. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que aún nuestro prójimo, por eso es que nos habla el Señor Jesús y nos dice de amar a nuestro prójimo, ¿sí? Ahí está, cuando dice que amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. Cuando el intérprete, cuando el fariseo le pregunta al Señor Jesús, dice en Mateo capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, mis hermanos, aquí está el Señor diciendo: amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante. O sea que yo debo de amar a mi prójimo con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. Pastor, igual que el Señor cuando le pregunta al joven rico que él cumplía todos sus mandamientos, entonces dice que el Señor lo amó. Sí. Pero él no quiso seguirlo, pero el Señor lo amó. Sí, entonces admirando estas cosas, el Señor lo amó. O sea, y esto es lo que el Señor nos enseña: a mirar a nuestro prójimo, aunque desprecie la palabra, porque el Señor sabía lo que le faltaba al joven rico. Sí. El Señor sabía que era lo que le faltaba, y pues hubo ese encuentro, ¿cierto? Y eso no son casualidades, sino que y él dice allí que el Señor lo amó, y esto es lo que el Señor nos habla acerca también de nuestro prójimo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que vemos en el Gadareno, pastor, ese hombre allí con todo esos demonios. Esos demonios y todo eso, el Señor hubiera podido salir de largo. Pero el Señor lo tocó, lo liberó, lo abrazó, y luego le dijo: porque
el hombre quería seguir al Señor, pues. Sí, montarse a la barca. Sí, pero él le dijo, no, ve a tu casa para hacer testimonio, ¿sí? Sí. Para ser un, digamos, evangelista en toda esa parte de los gadarenos. Y es más tremendo, hermana, porque Decápolis, o sea, Galacia está en una parte de Decápolis, está ya en el límite, y el Señor ir por una sola persona. Sí, pastor, por eso le... Ese es el amor a nuestro prójimo. Sí. Es el amor a nuestro prójimo, y entonces, por eso hablamos anteriormente en el otro tema, estamos hablando de mirar a nuestro prójimo lo que es nuestro prójimo. O sea, si yo tengo, el Señor ha colocado unas personas a cargo, yo no las puedo ver como aquella persona que no hizo que hizo quinto de primaria nomás. Yo no puedo ver una persona así, sino el ministro que es esa persona, y que pueda manifestar todo lo que es. Así se pueda expresar mal, así pueda hacer lo que sea. Yo debo de mirar a esa persona, es quien es en Cristo Jesús. Y por eso, como les digo, mis hermanos, no es solamente mirando lo que no se ve, viendo lo invisible. No puedo solamente como Abraham. Al Señor nos hace una apertura a nosotros, porque este es el gran mandamiento. Igual cuando uno se mira, ¿sí? Se mira como si no valiera nada, porque el Señor le decía a una hermana que ella era una insignia y que nadie la miraba como una insignia. Entonces, eso para esa persona debe haber sido un estímulo, una misericordia grande con el Señor, de que le tenga esa estima, ¿no? Y es de allí donde se tiene que apropiar. Ahora, entonces, si el Señor, por ejemplo, lo ha hecho en público, que ella es una insignia, debemos de verla como una insignia, porque el Señor lo está diciendo. Uh-huh. Y cuando ella se mira al espejo, cuando ella se mira en circunstancias que pueden afectar sus sentimientos, por decirlo así, ella no debe dejar que esas situaciones que están pasando alrededor la afecten en lo que el Señor ha dicho que es una insignia. Y esto es ver lo invisible. Entonces, hermanos... Es lo mismo, pastor, perdón, es lo mismo que el Señor le dice que uno debe tener el concepto que tiene Dios de uno y no de los hombres. Porque si tiene uno ese concepto del hombre, pues el hombre sin amor es capaz de hacer muchas cosas, ¿sí? Y despreciar. En cambio, el Señor no, dice, miren el concepto, tengan presente el concepto que yo tengo de usted o de ustedes. Y miramos también, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, el escritor de Hebreos dice ya deberían ustedes de ser ya maestros de la palabra. Sí. Le está diciendo, o sea, están viendo lo que ellos son. Les dice, ustedes debían ya de ser maestros de la palabra, y se les toca nuevamente darles la leche espiritual, la doctrina de Cristo, ¿sí? Pero ustedes debían de ser ya maestros, o sea, los están viendo como el Señor les ha dicho. Entonces, por eso es importante que nosotros se manifieste ese amor, hermano, pero el amor no es te amo, sí que estás linda, tan lindo tus ojos, tan lindo tu cabello. Eso no es amor, ¿sí? El Señor nos habla muy claramente en Hebreos capítulo 12 que el Señor al hijo que ama lo disciplina, ¿sí? Y al que toma por hijo lo azota. Pero no quiere decir, hermanos, que nosotros empleemos eso, ¿sí? No quiere decir que nosotros vamos a azotarte y vamos a disciplinarte. No, pastor, ese azote, como viene, como se dice en la palabra o en el concepto o lo que sea del azotamiento, es cuando uno tiene un pecado o tiene una área muy difícil, ¿sí? Entonces el Señor está allí, dele para que suelte eso.
¿sí? Para que eso sea transformado. Cuando la sueltas, se acaba el azote, se acaba el sufrimiento, se acaba todo eso. Como por decirlo así, como una persona que tiene una vanidad y entonces el Señor quiere que abandone toda esa vanidad y entonces pasan otras situaciones para poder que suelte esa vanidad. Eso es ¿Algo el así? azote. Ese es el Ya. azote. Gracias, hermana, muy amable. Entonces, hermanos, es importante también, o sea, lo que es el amor a nuestro prójimo y el amor a nosotros mismos. Entonces, ese amor hacia nosotros tiene que ver con lo que el Señor nos habla y de tenerlo bien claro. Entonces, mis hermanos, en esto del que el Señor dice, porque le preguntan cuál es el gran mandamiento de la ley, entonces el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces yo hago una pregunta: ¿por qué el Señor nos da ese mandamiento de amarlo? Si el amar debe ser espontáneo, ¿sí? Si el amor es espontáneo, ¿por qué me da ese mandamiento el Señor? ¿Me entienden lo que les quiero preguntar? Es eso. Si el Señor me da este mandamiento, es como si usted fuese casado y usted le tiene que dar ese mandamiento a su esposa: me amarás. Claro está que en el altar dice, pues vamos a estar en las buenas y en las malas, ¿sí? En la enfermedad, en la alegría. Bueno, vamos a estar en todo, ¿no? ¿Sí? O sea, que va a haber una fidelidad, pero pueden estar en las buenas y en las malas, pero no amarse. Sí, pero el Señor me dice a mí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si nosotros miramos a Marcos, nos dice el Señor, cuando le preguntaron a Marcos, entonces le dice aquí: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces aquí en Marcos lo habla más, lo extiende más. Sí, lo extiende más. Para que se comprenda. Entonces le está diciendo: oye Israel, el Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces le está diciendo: Israel, el Señor tu Dios, es uno, ¿sí? Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Este es el principal mandamiento. Con esto, pastor, esto que le acabo de leer, con eso encierra todo, porque no va a tener un mal pensamiento, no va a proceder, sus obras de sus manos no van a ser, o sea, todas sus fuerzas van a ser correctas, ¿sí? No se van a desviar para otras cosas, sino que está enfocado en que le sirve al Señor. Así se está sirviendo al hombre, le está sirviendo al Señor. Entonces, con ese corazón, con esa mente y con las fuerzas, como si fuera a Él. Aquí es bien importante porque Marcos añade algo más y dice: con todas tus fuerzas. O sea, con mi cuerpo, con mi ser, con todo ese emprendimiento, con todo eso que tengo, con toda esa vitalidad, con todas tus fuerzas, ¿sí? Amarás a tu Dios. Entonces, aquí hay una parte que es importante, porque el Señor le dice: oye Israel. No le está diciendo a todo el mundo. Está hablando a su pueblo. A su pueblo, al que rescató, al que lo sacó de Egipto de la dura cerviz del faraón. Por eso dice: el Señor nuestro Dios. Ajá. Es una propiedad nuestra. Sí. Y le dice: oye Israel. O sea, Israel
ya ha desaparecido, está solamente Judá, pero sin embargo está diciendo el mandamiento de lo que es Éxodo, de lo que es Deuteronomio, y le está diciendo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y lo amarás a Él con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, porque cuando vayas a la tierra que el Señor te prometió, que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, allá habrán otros dioses, allá habrá un pueblo y los tendrán que sacar y no se postrarán ante ellos. A Él solamente lo amarás. Esa es la parte. Y que recuerda de dónde te saqué de Egipto. O sea que debe haber un agradecimiento. Sí. O sea que entonces el mandamiento es justo y es perfecto, porque como dice el apóstol Pablo, la ley es santa y es perfecta. Entonces, sí le está diciendo, nos está diciendo de dónde te saqué, iglesia. Te compré con precio de sangre, iglesia, y me debes de amar con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, iglesia, porque di mi vida por ti y te saqué y te perdoné tus pecados. Así como el Señor le habla a aquella mujer en Ezequiel capítulo 16, le está diciendo a ella de dónde la sacó, de la infidelidad de Jerusalén. Pero ella, el Señor le está diciendo ahí en Ezequiel 16:6, dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando yo pasé junto a ti y te vi agitándote en tu sangre, te dije: cuando estabas en tus sangres, vive. Sí, te dije: cuando estabas en tus sangres, vive. Yo te hago crecer como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y cuando pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor Yahvé, y fuiste mía. 9, sí. Te lavé con agua, te quité de encima la sangre, te ungí con aceite, te vestí de valioso recamado, te calcé de piel de tejón, te ceñí de lino fino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Mira, hermana, y dice aquí en el versículo 13: así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y recamado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y llegaste a ser extraordinariamente hermosa y prosperaste hasta llegar a reinar. Entonces, hermano, esto es la iglesia también, porque el Señor mismo nos compró con precio de sangre. Estábamos en la inmundicia, hermanos, así como estaba Israel, que dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije: vive. Sí, te dije. Y entonces, hermano, esto es lo que el Señor hizo con nosotros cuando nacimos de nuevo: vive. Y aquí nos habla de los amores y de que el Señor empezó a adornar a su iglesia con los dones espirituales. Entonces, hermano, esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros y nos da este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente
y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender por qué el Señor nos dice entonces de amarlo. Y nosotros, el Señor nos dice aquí en Mateo, nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 21, nos dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y entonces esta es una circunstancia en la cual nosotros podemos mirar, hermanos, cómo lo estamos hablando anteriormente, cómo nosotros podemos desviar nuestra mirada del Señor Jesús. O sea, si nosotros hablamos de viendo lo invisible, o sea, Abraham caminó en esperanza contra esperanza. Él vio, él estaba viendo, él no hizo tiendas, él no hizo ciudades, él habitó en tiendas, y también Isaac y también Jacob. ¿Por qué? Porque Abraham tenía puesta la mirada en la ciudad celestial. Entonces, si nosotros vemos que ese varón caminó, y cuando le pidieron a Isaac, él dijo: yo sé que el Señor me lo puede resucitar. Entonces esto es bien tremendo, porque esto era, como lo decimos, el Antiguo Testamento lo dice la palabra, que es una sombra y una figura de lo que es ahora y que es Cristo. Y era, ¿sí?, una confianza de un hombre. De un hombre, ¿sí?, común y corriente como nosotros. Claro, sí. Esa confianza de él en Dios. Pero, hermano pastor, mire que viendo a la mujer que sacaron aquellos hombres a la calle, que estaba la mujer adúltera. La mujer adúltera, mira que como el Señor la ama ahí, Él expresa ese amor por ella, porque no la hizo quedar en vergüenza, digamos, delante de todos, que la hubieran podido matar allí. Y él nunca la hizo avergonzar, porque no levantó su cabeza, ¿sí? Simplemente le dijo: ve y no peques más, ¿sí? Sí. Esa mujer tenía 22 años, era libia, ¿sí? Y esta mujer fue la que fue a Damasco, y allí fundó una iglesia. Y esta allí, mujer, y su padre. Pero mire cómo la honró el Señor, porque si ella estaba en ese adulterio con el hijo del gobernador, ¿sí? ese hijo del gobernador no la honraba, sabiendo que había una ley que la podían apedrear, y la exponía a todo eso. Entonces, ¿cuál era ese amor? La cuestión es esta, que estaba en adulterio. O sea que esta mujer, o el hombre estaba casado, o ella estaba casada. Entonces, esa es la circunstancia. Entonces, con esta mujer, ellos se van, ¿sí? De allí de Jerusalén se van, y se van para Damasco. Y ella, por esa respuesta del Señor, ella quedó evangelizada con el Señor Jesús. Y ella le dijo al papá que le pidiera al César que le dejara allí en Damasco abrir una sinagoga, abrir una iglesia. Pero ella vio el amor de Dios. Ella vio, y ella lo sintió, porque claro, no se sintió pisoteada ni nada de eso, sino que solamente ella sintió ese amor y lo amó. Y la parte bien importante, porque el Señor también pues debía de reprenderla, ¿no? Y le dijo: vete y no peques más. Sí. Pero mira que ella le pide al papá que apele a Roma para que le dejen que Damasco sea una ciudad donde puedan ejercer el cristianismo. Y el emperador romano en ese tiempo le dio esa aprobación, y hasta el día de hoy en Damasco se puede hablar de Jesucristo, y se pueden hablar de otras religiones, ¿sí?, sin ningún problema, porque como allá son musulmanes, allí esa es la única ciudad que hasta el día de hoy que no tenemos problema. Pero entonces, mis hermanos, aquí nos dice la palabra de Dios: porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y si el Señor nos dice de amarlo a Él en esa forma, entonces nosotros
o sea, los hijos de Dios, ¿no? Porque aquí como el Marco le está diciendo, oye Israel, el Señor tu Dios, ¿sí? El Señor uno es. Entonces, es como decir a la iglesia, oye iglesia, porque la iglesia ya tiene la pared intermedia, fue quitada y entonces no hay acepción entre judíos y gentiles para la salvación. Entonces le está diciendo, iglesia, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, hermano, de la forma que nosotros podemos manifestar ese amor hacia el Señor es de la única forma, hermano, que nosotros podemos manifestar ese amor es a través, ¿sí?, de la obediencia. Si nosotros miramos la palabra de Dios en Juan 14, nos está diciendo, ¿sí?, en el versículo 21, nos está diciendo la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto es muy tremendo, hermano, porque si el Señor me está diciendo a mí que lo ame, ¿sí? El Señor me está diciendo que lo ame, ¿sí? Con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Entonces el amor tiene que ver con guardar. El amor tiene que ver con poner la palabra por obra, ¿sí? Porque mira lo que le dice en el 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está. Entonces, esto es la parte importante que nosotros debemos entender. ¿De qué forma podemos amar viendo el invisible? Y es por medio de su palabra. Guardándola. Además, pastor, tenemos el ayudador, el Espíritu Santo. Él nos ayuda, sí. Y cuando vamos a alguna situación difícil o que se nos quiere escapar su palabra para no guardarla, ahí mismo Él está allí recordándonos. Sí, entonces, hermanos, es muy importante que nosotros, nuestra mirada, de esta forma es que vamos a poder tener nuestra mirada fija, ¿sí?, en el Señor Jesús, ¿sí? Como dice la palabra en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es de esta forma que nosotros vamos a poder practicar la palabra de Dios en esa obediencia, en ese amor. Si tú no amas, no eres fiel, ¿sí? Si tú no amas, vas a ser infiel. Y si en este momento tú no amas, hermano, mira tu infidelidad y verás. Mírala, ¿sí? Mírala, porque en Gálatas nos muestra, en el capítulo 5, versículo 19 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí nos está hablando entonces de algunas cosas que nosotros podemos estar haciendo. Dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Entonces, si nosotros, nuestro tesoro está aquí en estas cosas, entonces nosotros podemos estar mirando que son estas cosas las que estamos más amando. Pero si nosotros miramos lo opuesto, y vemos el versículo 22 y versículo 23, nos dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces mire la gran diferencia, hermano, que está diciendo. O sea, cuando mi corazón está inclinado hacia donde está ese tesoro, y si las obras de la carne son mi tesoro, entonces no voy a heredar el reino de Dios. Pero si empiezo a producir el fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces es porque he empezado. O sea, aquí dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la obra de obediencia y de amor que nosotros podemos manifestar. O sea, si nosotros creemos en todas esas promesas que el Señor nos ha hablado, cuando Él venga, que seremos transformados, que estaremos con Él y que participaremos también de su semejanza, de ese cuerpo celestial, que estaremos reinando con Él, que estaremos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él, que estaremos allí en el trono de Él, también allí. Porque aún los discípulos le pidieron, Señor, dijo la mamá de Juan y de Jacobo, que mis 2 hijos se sienten a la derecha y a la izquierda tuya. Dijo, no se puede, eso no lo puedo hacer yo, porque mi Padre ya tiene determinados los lugares, hermano. Entonces es esforzarnos, ¿sí? Y entonces aquí está, esto es ver al invisible, esto es caminar viendo al invisible, mis hermanos. Y es amar la palabra, pastor, es amar la palabra. Sí, o sea, de lo que estamos hablando del mandamiento, pero esto es amar la palabra, pero aún, hermano, esto es lo que nosotros, ¿sí? Es lo que nosotros anhelamos. Esto es lo que nosotros debemos de producir allí en la vid verdadera. Esto es lo que debemos de hacer. Y el Señor dice, el que está crucificado conmigo, entonces es digno de mí, ¿sí? Pero el que no lleva su cruz no es digno de mí. El que no se niega a sí mismo no es digno de mí. El que no me sigue no es digno de mí. Entonces esto es caminar viendo lo invisible. Esto es poner los ojos en Cristo Jesús, hermanos. Esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta. Si nosotros miramos entonces en Santiago nos está hablando acerca de lo que somos nosotros en esa carnalidad. Nos dice Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí nos está hablando, hermanos, del hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es el que duda en lo que el Señor le habla, en lo que el Señor le dice. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, o sea que tiene una mente dividida, como lo estábamos hablando anteriormente, hermanos. Tiene esa mente dividida y entonces por eso hay muchas dudas y no está caminando, por decirlo así, viendo al invisible. Hermano, caminar viendo al invisible tiene que ser que, así como decir, caminando con los ojos cerrados. Usted caminar viendo al invisible es caminar usted con los ojos cerrados y con los ojos tapados. Y con los oídos tapados, ¿sí? Esto es lo que usted... ¿Y usted cómo se va a poder dirigir con los oídos tapados y los ojos tapados? ¿Cómo usted se va a poder dirigir hacia algún lugar? Y entonces estos son nuestros 2 pilares. Estos son nuestros 2 puntos de apoyo para poder dirigirnos. Y este es el problema nuestro, hermano. Que si nosotros camináramos viendo al invisible, si nosotros creyéramos lo que oramos, si nosotros creyéramos lo que el Señor nos dice, entonces no tendríamos ese doble ánimo. Entonces es una situación de fe y es una situación de ¿por qué dudo? ¿Por qué mi fe está siendo afectada? Entonces
Una de las razones puede ser el razonamiento, porque yo razono mucho las cosas. Otra puede ser que hay incredulidad porque aquel profeta es carnal, pero si lo utilizaron al profeta carnal, ¿sí? Para dar, es que yo me acuerdo, hermanos, en la iglesia, nosotros veíamos una hermana que pues tenía su carro y todo eso, y ella era como muy creída con su carro y todo eso, y hasta lo menospreciaba a uno y todo. Y resulta que yo estaba nuevo en la iglesia y yo veía a esa hermana cómo profetizaba, o sea, cómo el Espíritu Santo la utilizaba en el don de profecía. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no entiendo, Señor, ¿por qué esta señora es así de esa forma? ¿Y por qué profetiza? Entonces, la respuesta es muy entendible, hermano, que el Santo Espíritu de Dios da dones y Él los reparte como Él quiere, ¿sí? Como Él quiere, ¿sí? Y si esa persona lo estaba pidiendo, el Señor se lo concedió, el Espíritu Santo. Pero, ¿sabe una cosa, mis hermanos? La cruz. Esa es la parte importante, el de llevar la cruz. Y entonces nosotros no debemos de menospreciar esa cruz, hermano. Y el punto es que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, por falta de crucificar, ¿sí? Entonces nosotros ponemos la mira en aquella hermana que profetiza y no lleva cruz, güey. Aquella hermana que todavía tiene sus cosas allí. Y entonces me vuelvo inconstante en mis caminos porque pongo la mirada en aquellas personas y lo que hacen. Y no al invisible que es el que me habla. En las imperfecciones del ser humano. Sí, de los hijos de Dios, porque es necesario que los hijos de Dios crucifiquen, ¿sí? Y pues, digámosle que están crucificando, pero todavía les falta. Pero sin embargo, el Señor los utiliza en palabra profética. Pero yo no me puedo poner los ojos en aquella persona, en sus imperfecciones, o sea, poner la mirada en el vaso y no lo que el Señor dice. Entonces, estamos caminando. Y el Señor hasta te puede utilizar a ti mismo. En todas tus imperfecciones, te puede utilizar en un sueño, en una visión o en una palabra profética. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo creo. Yo voy a creer. Y yo voy a orar por aquellas cosas que me dicen. ¿Pero por qué? Porque yo no me puedo poner la mira en aquella persona, en las imperfecciones que tiene. Entonces, aquí es la parte importante, hermano, que puede ser una persona que tiene doble ánimo y que es inconstante en sus caminos, pero si el Señor la usa, o sea que Él es soberano, ¿sí? Sí. Él es soberano. Y, hermano, yo tengo experiencia porque el Señor me ha hablado a mí, me ha hablado por los indigentes, ¿sí? Que no tienen nada que ver con Cristo, quizás, hermanos. No lo sé, pero uno va caminando y el Señor coge y le habla por medio de ese indigente, ¿sí? Entonces yo digo, esto es muy tremendo y yo no puedo poner la mira en la carnalidad de la persona, en la imperfección de la persona. Yo no lo puedo mirar. No puedo mirar sino creer lo que el Señor está diciendo, pesar las cosas y creerlas, hermano. Entonces, esto es lo que el Señor a nosotros nos lleva a que miremos esas cosas. Si nosotros miramos, hermano, en Primera de Reyes, en el capítulo 18, Elías y los profetas de Baal, y allí está haciéndoles un llamado. En el versículo 20 en adelante les está haciendo un llamado a Israel en el monte Carmelo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él.
y el pueblo no respondió palabra. Imagínense, hermanos, un profeta, el pueblo claudicando, así como lo dice allí en Santiago, ¿sí? Los hombres que son inconstantes en sus propios caminos, hombres que tienen dudas, y entonces estaban creyendo más a la obra de Jezabel, hermano, y sus demonios, hermanos. Y entonces el Señor levanta a Elías para confrontar al pueblo de Israel. Y es tan tremendo que el pueblo de Israel no contesta nada. ¿Por qué? Porque estaba claudicando, como lo dice la palabra, en dos pensamientos. Esto es bien interesante, entonces, en la vida nuestra, mis hermanos. Esto es importantísimo en nuestras vidas, que nosotros miremos, hermano, qué es lo que está pasando con nosotros, ¿sí? Es importante que nosotros, entonces, observemos esas cosas, porque nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús. Y la persona inconstante ha bajado la mirada o todavía no la ha puesto, una de dos, ¿sí? Era una persona que andaba en el Espíritu y bajó la mirada de Cristo Jesús y se puso a caminar en caminos, en sus propios caminos. O una persona que todavía, ¿sí? El Señor la está llamando y le está diciendo y la necesita, ¿sí? Y que crucifique todas aquellas obras de la carne. Y esa persona todavía sigue claudicando en dos caminos. Entonces, hermano, es importante que nosotros empecemos a manifestar esos dones del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 11, versículo 29 nos dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, hermano, no nos desenfoquemos. No nos desenfoquemos de la mirada en Cristo Jesús. Por favor, hermanos, necesitamos, y no me cansaré de decirlo, porque si la palabra de Dios nos está diciendo en las vírgenes, ¿sí? En aquellas 10 vírgenes, y hermano, óigalo bien, esas vírgenes eran vírgenes que eran 5 sensatas y 5 insensatas, sensatas e insensatas, hermano. Y estas vírgenes es muy tremendo, porque allí en Mateo 25 nos está diciendo la palabra de Dios que ellas se durmieron. O sea, es algo que es de parte de Dios, ¿no? De que, digámosle, si ellas estaban esperando al Señor, ¿sí? Dice aquí en el versículo 4. Leámoslo desde el 1, hermana, por favor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, ¿sí?, la situación de los creyentes, ¿sí? Aquí está la situación de los creyentes, ¿sí? ¿Cuáles son los prudentes y cuáles son los imprudentes o insensatos? ¿Sí? Y tiene que ver con el aceite, porque ese aceite, la presencia del Señor, la unción, ¿sí? Esto tiene que primar en nuestras vidas, porque estamos atravesando la noche, ¿sí? Y dice aquí el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto debemos de tenerlo en cuenta, hermanos, porque han pasado 2000 años, ¿sí? 2000 años han pasado, y este es el tiempo oportuno, porque al tercer día es la resurrección, hermanos, y nosotros ya estamos en el tercer día. Entonces la iglesia ya cabeció y ya se durmió. Ahora se está despertando la iglesia. El Señor está despertando la iglesia, y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque así como
yo lo había dicho anteriormente, hermanos, pero el repetirlo yo creo que es algo que es importante y se debe hacer, ¿sí? Nehemías, Esdras, Zorobabel, Josué, Mardoqueo y muchos hombres más, hermanos, salieron antes de que se diera el edicto, antes de que el rey diera la partida, de que salieran todos de allá de Babilonia, ¿sí? Antes de que saliera todo el pueblo de Judá cautivo de los 70 años de Babilonia. Allí ellos primero salieron ellos. Y ellos colocaron los muros. Ellos, hermanos, hicieron todo lo que se debía hacer para que cuando el pueblo saliera todo de esa cautividad, entonces pudieran, hermano, encontrar el templo ya levantado, pudieran encontrar los muros de Jerusalén y las edificaciones todas hechas. Entonces es importante, hermano, que tú lo entiendas. Si tú estás despierto, ten cuidado, hermano, porque somos aquellos de esos valientes que el Señor ha despertado, así como Nehemías, así como Esdras, así como Zorobabel, así como Josué, así como todos ellos el Señor les dio, y fueron 2100, por aquí estoy buscando la cifra, pero no recuerdo bien, hermano, pero fueron 2000, ¿sí? 2000 personas, 2100 y pucho de personas que le dieron la salida para que el rey, para que fueran a edificar. Entonces, hermano, esos somos nosotros, y esos son los que van a estar en este clamor, hermano, ¿sí? Aquí, a la medianoche, ¿sí? Porque tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En el versículo 6 nos dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Sí, hermanos, en Esdras capítulo 2 en adelante está mostrando, hermanos, de todos los que salieron. Y aquí están los nombres de todos los que salieron. Y dice la palabra de Dios que ellos salieron a edificar, hermanos. Entonces, nosotros miramos que dice aquí que a la medianoche, o sea que la iglesia va entrando en esa oscuridad, hermanos. La iglesia va entrando en esa oscuridad y se va a oír ese clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, los que están despiertos, es un llamado de que ten cuidado, porque el enemigo ha querido, hermano, que dormirte. El enemigo está haciendo muchas cosas, hermano, y está engañando. Y ten cuidado, está colocando trampas también. Ten cuidado. Y que seas guiado por el Espíritu Santo, mi hermano. Ten cuidado con las trampas. Ten cuidado con el engaño. Ten cuidado con la carnalidad y dormirte otra vez nuevamente, hermano. Porque el Señor te ha llamado. Y el Señor te ha llamado es para que edifiques. Para que edifiques muro. El Señor te ha llamado, a otro lo ha llamado para que ayude a edificar el templo. El Señor está llamando y está despertando a los valientes para que hagan esa última labor, hermanos. La palabra de Dios nos dice que la gloria postrera es mayor que la primera. Y la gloria primera fue la del Señor Jesucristo, mis hermanos. Y el Señor dijo: cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. De modo, hermano, que es importante que entiendas que se va a manifestar esa gloria postrera y se va a hacer el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera.
Y tú estás llamado, tú que estás despierto, estás llamado a hacer esa labor. No te dejes dormir en la carnalidad. No te dejes dormir, hermano. No te dejes engañar. Ten cuidado con las trampas que el enemigo está colocando, hermano. Y que el Santo Espíritu de Dios dirija tus pasos. Así es. Padre, te damos gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, por la libertad que estás haciendo de esos valientes, Rey. Te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, porque estás despertando los valientes. Y estás ayudando a estos valientes a que no se duerman. Oh, Rey, gracias. Gracias, Señor, y sigue limpiando los valientes, Señor, para que reciban, Señor, de ese vino nuevo, Rey. Sigue limpiando los valientes, Rey, y que estos valientes estén crucificados juntamente con Cristo y puedan decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Limpia a los valientes y que estos valientes crucifiquen, Señor, bendito Dios, ese hombre viejo, Rey. Señor, gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, porque tú sigues despertando, Señor. Tú sigues despertando, Señor, bendito Dios, a los valientes, Rey. Sigues despertándolos, Rey. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, y te exaltamos. Gracias, Rey. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.